Saludos, saludos amigos, muy buenas tardes, bienvenidos. Una tarde más, ya sabéis, aquí en la tertulia de Artistas Falleros. Y hoy más tertulia imposible. Hoy todos nuestros amigos, nuestros compañeros son artistas. Y si me tengo que decantar por alguno, pues no me voy a decantar porque sé lo que hacen y sé cómo trabajan. A ver, entiéndanme, sé lo que hacen en el buen sentido. Hoy he querido traer a Clara y a Raúl porque la semana pasada no es que me olvidara de ellos, no fue así, simplemente que vino la señora que vino, la Victoria y bueno, y se hizo la protagonista del programa y bueno, digo, pues les debo una disculpa a mis invitados, digo, esta semana, digo, los llevo y el programa simplemente que para ellos y para mi amiga, compañera y de todo, Gio, aparte de ser artista, aparte de ser una gran artista que ha sido siempre, muchas gracias. Ahora mismo pues la tenemos en la directiva del gremio y ella se encarga de hacer 1000 cosas también, como todos los directivos, que por lo menos se mueven y se menean y van buscando lo mejor para todos nosotros. Yo ya no, porque a mí me jubilaron sin querer pero bueno, yo mientras ellos estén bien y que no pasen todo lo que yo he pasado, pues yo encantado de la vida. Ya sin más preámbulos vamos a empezar pues presentando a Gio. Buenas tardes, Gio. Buenas tardes. A mi amigo Raúl, por supuesto. Buenas tardes. Y en el fondo norte y dirigiendo el cotarro, aquí estoy, nuestra amiga Clara. Buenas tardes. Compañera y señora y mujer de mi amigo Raúl. Eso dicen, sí. Eso dicen. Bueno, eso dicen los papeles, ¿no? Los papeles, exacto, los papeles. Pero esos papeles se pueden, vamos, que Sí, se puede hacer algún tachoncito. Y por arriba pones amiga de puntos suspensivos. Dejémoslo así. Dejémoslo así. Vale. ¿Cuántas? Estaba yo escuchándote antes. ¿Cuántas fallas has firmado ya? Tengo 5 firmadas. Porque yo nada más que hago que verte por el Facebook, a Raúl también. Y digo, esta mujer está firmando todas las fallas de Valencia. No. Todas no. Y grandes, de momento tampoco. No. Lo siento para mis fallas, que me han dicho que haga fallas grandes, pero de momento grandes no. Porque sí que nos han tanteado este año alguna comisión grande e infantil, pero el lugar no da para más. De momento, el taller no da para más, no caben más fallas. Y 5 tenemos firmada y hay una en el aire. Bueno, digo yo que por el paso del tiempo y por el paso de los años podría ser que surgiera, ¿no? Hombre, sí, claro. Sí que nos gustaría, a mí sí que me gustaría, porque aparte soy una persona muy directa, no me callo una. Y lo que no me permite hacer las fallas infantiles me permitiría hacer las fallas grandes, que sería pues crítica y demás, que es todo. Las fallas grandes se habla mucho de la crítica, se mete con la política y yo creo que es eso, ¿no? Y en las infantiles pues no lo puedes meter igual, porque para los niños yo no estoy a favor de ello. Los niños tienen que aprender lo que son fallas infantiles. Claro. Dejémosle a los niños que ya averigüen por sí solos cuando sean mayores el tema de la política y el tema de otras cosas. Yo cuando empecé, yo empecé en el año 78. Ahí es nada. Me examiné en el año 79, pero en aquel entonces no era directamente hacer fallas grandes. O sea, primero te tenías que sacar el carnet de infantil, examinarte de infantil, y si aprobabas, entonces ya te podías presentar a examen también para hacer fallas grandes. Es que a mí me contaron una vez
que las fallas infantiles nacen porque lo hacían la gente joven, no porque fueran destinadas a un público infantil, que había crítica igual o más feroz inclusive que en las mayores, Sí. a los principios, muy principios. Es que ten en cuenta que en aquella época pues salíamos de una transición, pues dijéramos pues que todos los artistas sacábamos, en fin, los más jóvenes o los más reprimidos, pues sacábamos todo lo que llevábamos dentro, pues había veces que sin querer, y de verdad lo digo, pues plasmabas en las fallas lo que tú habías pasado. Porque claro, empezaban a salir cosas nuevas, empezaban a salir cosas que deberían de haber salido hace, yo que sé, los años, y entonces pues sacabas esa pequeña rabia, ¿no? Sí. Pero que a lo mejor yo creo que en determinados momentos tendríamos que habernos reprimido un poquito y haber dedicado más cariño a los chiquitos y a las chiquitas, sin poner a lo mejor cosas que se derivaban, iba todo derivado hacia la política. Bueno, Nosotros actualmente tampoco buscamos hacer fallas que sean preciosas para niños. Lo que buscamos también es que aprendan de lo que es una falla para crear esa cultura de que el día de mañana llegase, pues que valoren las fallas grandes como se tienen que valorar. Sí. Porque claro, llega un momento que cuando se deja la infancia tú buscas otros caminos, sobre todo cuando eres adolescente, ya la crítica, el humor, el picante Sí, que el tiene la picante falla, claro. eso no se puede perder, pero tiene que ser desde una base. Si hacemos fallas muy tontas para niños, que no tengan un caldo de cultivo ahí, que no se acerque a ellos, yo pienso que el día de mañana no van a saber valorar una falla como se debe. Gio, tú cuando en todas las fallas que has hecho, yo sé que han sido, porque he visto fotos Siempre han sido muy didácticas. muy didácticas, muy... Sí, pero cierto es que la última que planteé, claro, a raíz de esta conversación que tuve, que me explicaron esto, me pareció súper interesante. Además, bueno, dicen que en las fallas es como quemar la magia de las fallas, el romanticismo de las fallas, es como quemar lo viejo y lo que nos sirve para dejar cabida a lo nuevo y a cosas que tengan pues validez, ¿no? Entonces yo pensaba, jolín, desde pequeñitos todos, ¿no? El que más o el que menos, un traumita, Sí. ¿no? La vergüenza, la autoexigencia, esas cosas se viven desde muy pequeño. Entonces yo hice una falla, que fue la última que planteé en mi comisión, que se llamaba Chof, y era de todos esos traumas que todos desde bien pequeños ejercemos ya con ellos, ¿no? Y era como vamos a quemar esto para poder crecer de forma libre, ¿no? Sin esa autoexigencia, sin esa sensación de vergüenza, sin ese auto-boicot, que a veces nos auto-boicoteamos de forma inconsciente. Entonces era como, o sea, vamos a dar visibilidad también, porque al final, cuando hablamos de comisión infantil, abarca muchísima edad. Están desde los más bebitos hasta los, creo que son los 15, o 14 o 15. 14, 15, sí. Un adolescente de hoy en día, yo con 14 años, como aquel que dice todavía juega con muñecas, pero los adolescentes de hoy en día tienen verdaderas problemáticas con esto. También incluso con las redes sociales. Yo hice una crítica a las redes sociales, a los likes, al me gusta, a lo que nos condiciona una red social, ¿no? Y me acuerdo que me vino un chaval que ya era de adulto y me dijo, jolín, Gio, ojalá esta falla lo hubieses plantado cuando yo era infantil, porque me he visto súper reflejado en esta falla, ¿no? Y abarcábamos pues esa edad, pues entre los 13 y 14 años, era una falla oscura, muy timbartoniana, con un aire muy, muy, muy oscuro, y lo que quería era justamente eso, ¿no? Quemar los monstruos internos que todos llevamos para dejar cabida a algo bonito, ¿no? Porque al final eso también es la finalidad de la falla. Yo recuerdo cuando yo era jovencito, cuando digo jovencito, pues digo a lo mejor 12, 13 años, y con 11 también, que en mi casa, cuando salían alguna escena en alguna película de estas que se besaban o que
mi padre enseguida decía, a la cama, El rumito, A dormir. ¿no? a la cama. O los telerines, a dormir. Digo, esto, él me decía, dice, esto no lo podéis ver vosotros. No, no, no. Mi hermano era muy pequeñito, pero a mí me decía, a la cama. No, no. Y bueno, y un poquito más adelante, ya con 14 años, que yo ya estaba por los talleres, pues yo no podía ver cuando salía, ya ves tú, algún pequeño desnudo, pero de nada. No. Y mi padre hacía así con la cabeza, decía no. Y mi madre decía, che, Vicent, pues no sigues ahí sin sal xiquet, pues si no pasa res, que no. He dicho que no y es que no. Bueno, pues nada, pues a dormir. A ver qué íbamos a hacer. Pero todo aquello no se me olvida. No, son cositas que quedan. Porque es una especie de represión, ¿no? De decir, Sí. No nos dejaban, claro, en aquel entonces, pues la persona que mandaba tenía mucho poder al frente de todos los españoles. Ya habían sus más y sus menos, ya habían sus manifestaciones, pero con todo y con eso, eso se transmitía a todas las casas, Sí. desgraciadamente. Por eso yo cuando empecé a hacer fallas, pues habían cosas pues que yo decía, digo, mira, tengo que sacar eso hacia una televisión, hacia un sofá, hacia, bueno, en fin, lo que se hacía en aquel entonces. Y yo disfruté mucho haciendo fallas infantiles. Lo que pasa es que cuando empiezas con infantiles, sin querer, te involucras en decir, yo tengo que hacer grandes. Sí. Yo tengo que hacer grandes. Mira, yo te la diseño, pero no sé si la quiero hacer. Entre otras cosas, ¿No porque la harías entre simplemente otras que por cosas, probar? Porque tengo vértigo. Entonces, el tema ya de tener que subirme, hacer unas estructuras como muy grandes, tener que subirme a una plataforma, a una cesta escalera? o a una escalera, es como, vale, me tiemblan las piernillas. Tengo muchísimo vértigo y lo paso realmente mal en las alturas altas. Yo Entonces, sí que me pica igual, porque igual que ella, yo soy bastante radical en ese sentido y tendría crítica, yo más que política, porque soy apolítica total, haría crítica social que me parece que hay como para aburrir, temática como para aburrir. Sí, Yo criticaría sí. tantísimas cosas que hacemos como sociedad que no son correctas. Hay sitios utópicos. El otro día leí un reportaje de un pueblo en Portugal que no tienen policía, que no tienen mal sistema político, que lo hacen todo en consenso, que se ceden la palabra, que se autoabastecen, que no necesitan de nadie ni de nada, y me pareció tan maravilloso. Pensé, pero ¿por qué no todos podríamos vivir así, ¿no? Entonces, ya partiendo de esta base, que vivimos en una sociedad como muy egoísta, muy egocéntrica, en una sociedad donde se nos marca una meta y ni siquiera la mayoría, yo sí, porque yo tengo que reconocerlo, yo sí que me lo he planteado o lo he reflexionado. Te tienes como que casar, tener hijos, una familia, casa, coche, segunda residencia, trabajo estable, ¿no? Y bueno, ¿y si a mí todo esto no me hace feliz? ¿No? Y la gente ni se lo plantea. Entonces, cuando ya están metidos en el ajo, que tienen el barro hasta aquí, dicen, pues no soy feliz. Y fíjate que he conseguido llegar a la meta y no soy feliz. Porque no se han cuestionado antes de llegar a la meta si el recorrido valía la pena, ¿no? Pero todo eso viene de hace 1000 años. A ver, todo eso pues no pues lo hacían nuestros padres, nuestros hermanos, que tenían una casa, tenían el chalet, se casaban. Pero sigue todo. igual. Sí, en ese sentido. No, pero la gente ya no. Todavía el porcentaje es Todavía hay elevadito, gente ¿eh? que Somos algunos que nos planteamos si eso realmente es lo que queremos, pero en realidad hay un trasfondo y de cara a la galería que pesa todavía mucho. Yo me doy cuenta que la gente es muy reivindicativa, pero luego a la hora de decir las cosas en público es como, no, porque ¿qué van a pensar de mí? A mí toda la vida me ha dado bastante igual lo que piensen de mí, porque yo no opino sobre la gente, porque es suficiente tengo con mi vida como para opinar de los demás. Mira, yo Pero yo vivo solo, soltero y sin compromiso. Esto lo dejo marcado para que yo también, ¿eh? el teléfono no lo vamos a dar porque ya sería muy serio, pero que pueden preguntar por nosotros. Sí, que sea solvente, sobre todo. Pero bueno, que
Que yo me encantaría, yo creo que todavía tendré años para ver a Raúl y a Clara hacer fallas grandes. Yo creo que tú, dentro de ti también tienes ese gusanillo, a pesar de las escaleras, A ver, pero yo soy como Gio, ¿eh? Yo soy muy de vértigos, me da mucho miedo. Pero 4 o 5 escalones para empapelar un No, remate, yo me ¿no? subo arriba de lo último de la falla infantil y ya me tiemblan las piernas. Sí. Piernillas, como dice ella, no, las mías son piernas grandes, pero me tiemblan. Y a veces digo, ay Jesús, que me voy al suelo, ¿sabes? Pero cuando lo haces muchas veces, al final te acostumbras. Sí, y yo creo que si lo haría también sería por quitarme esos miedos, de decir, voy para arriba. Mira, yo... Voy Yo me he subido al arriba Dragon y- Khan, pero no me ha servido de nada. Te lo digo, me subí al Dragon Khan y dije, no te lo puedes perder. Y a la noria esta que pusieron en Valencia, la más grande, Ah, no sé yo qué, no sé también, cuántos, dije, sí. ahí voy como una campeona. Pero estaba abajo y solo de ver los engranajes, Te o sea, temblaban las rodillas soy iban yo. como maracas. ¿me entiendes? No, y yo me subí, pero yo creo que dejé mi mano marcada en la barra aquella. Yo creo que la doblé, O sea, doblé. quiere decirse que bajaste sin uñas. Sin uñas, o sea, yo Que creo las que... dejaste allí clavadas ahí en Yo la creo que barra. mi mano sigue ahí puesta. O sea, yo lo paso realmente mal. Bueno, hasta el punto que hace un par de veranos hice un proyecto en Benaguacil, Sí. que era un murfalla, que se le dijo, que era como grafiteros con intervención de artistas falleros para sacar 3D del mural, ¿vale? Del muro. Claro, yo ahí me subí a una plataforma que se elevó a 5 pisos. Yo, cada vez que cogía el coche para volverme a mi casa, tenía ganas de llorar, vomitar, reír, no sabía qué hacer porque la angustia que yo había pasado de subirme a aquella plataforma, aquello que se movía como un diablo, y en pleno verano, con una calufa que te querías morir, ya con el mareo que llevas de estar ahí en agosto en un descampado. Te subía aquello para arriba, aquello que iba, y una vez se quedó arriba, literal, parado 2 horas, de 4 a 6 de la tarde. Sí, a ver. Madre mía, si yo después de aquella terapia de choque sigo teniendo vértigo, señores, voy a tener vértigo toda mi vida. Yo tengo que decir, yo cada vez yo lo veo más guapo. Yo no sé qué hace, pero Yo tiene tengo aquí su la aquel, factura para tiene su. Gracias, ya la cena ya me la pagarás, ¿no? Ya. Gran aportación. Yo, sí, yo no sé qué ha hecho con el dedo, pero me parece que ya sé lo que ha hecho. Sí, a mí me dice que si estoy otra vez por aquí, pero la factura la llevo en el bolso. Sí, sí, sí. Para que me la pagues. Sí, sí, nos llevamos. Y yo llevo el talonario, o sea que. Por si acaso. Bueno, pues sí. Adiós. Yo recuerdo cuando yo hacía fallas, pues aparte de hacer fallas, y yo tenía 3 personas en el taller y yo tenía un medio socio que pintábamos fincas, pintábamos Fachadas. paredes ciegas, fachadas y demás. Y eran andamios de estos que son de los que tienes que estar dándole a la carraca para subir y para bajar. Y bueno, y francamente yo me acostumbré, porque igual estaba a 7 pisos de altura, que estaba a 9, que estaba a 10. Jesús. Sí. Y Verge Santa, a mí me da y igual. quitando de No. y quitando de una vez que tuvimos un susto muy grande, el compañero que iba, que era el hijo del jefe, y yo, porque en aquel entonces los contrapesos eran bidones de agua, o sea, eran 3 o 4 bidones que se ponía en el terrao, o sea, lo que era el terrao, encima de una plataforma alargada, que eso era lo que aguantaba todo el andamio. Bueno, pues alguien nos fuimos a comer, y después de comer, cuando volvimos, sin mirar nada, pues como habíamos acabado abajo, pues nos subimos. Y empezamos a subir, pero llegó un momento que el andamio hizo, además que fue muy brusco, se quedó así. O sea, el otro casi se cae, y yo me cogí al hierro
vamos, y era porque alguien subió al terrado y cogió uno de los bidones y lo vació en el suelo. Ah, qué bien. Qué gracioso, vamos. Qué bien. Si yo lo cojo, lo mato, vamos. O sea, la culpa nuestra por no haber subido primero Por para comprobar, comprobar si todo Comprobar, estaba sí, bien. claro, si en principio... Pero en principio nunca nos había pasado una cosa así, porque eso era el contrapeso de, en fin, de nosotros y del andamio, que eran 4 bidones. Madre Pero mía. claro, en el momento quitas uno, Ya, claro. pues el otro se empieza a levantar. Cuando se levanta ya el andamio ya se descuangeliza y ya no podía ser. Madre mía, me pasa eso y no vuelvo a subir. Sí. Tal cual. Vamos, yo me trauma para Vamos, toda la vida. si hubiéramos tardado un poquito más, lo que tardamos corriendo, vamos, yo este brazo pues me lo dejé, pero corriendo, tirándole para bajar, digo, si nos caemos, que nos caigamos Estáis de cerquita del Menos, suelo. menos altura. más cerca. Bueno, pues llegamos al suelo y a 1 metro saltamos, pero temblando, estábamos Hombre. temblando. Yo beso el suelo. Y cuando subimos para ver qué había pasado y vimos el bidón y toda el agua tirada por suelo, pero esto ha sido algún vecino de la finca, pues que no estaba de acuerdo, igual que se pintara la finca, ha cogido y ha tirado Pues vaya. Pues vaya gracia, ¿sabes? Madre mía. Eso Menudo nos pasó. gracioso, graciosa. Eso nos pasó en una población no muy lejos, bueno, en Aldaya, para acabar pronto. Y son cosas que no se me olvidarán, porque yo en el taller, pues allí montábamos unos andamios, aparte de tener el de mecanotubo, allí subías y allí te olvidabas. O sea, con una seguridad, y en las escaleras en el último escalón, empapelando los remates en el último escalón de las escaleras que tenía yo de madera, que eran de 5 metros. Y yo tenía 3 de 5 metros. Tenía 2 o 3 más que tenían 1 metro menos, y después tenía 2 o 3 más que tenían menos. Y una pequeñita. Madre mía, yo o sea, ¿Qué más hace fallar, os Jaime? admiro, pero... No, sí, a ver, me he subido a tramos altos y he estado rascando y, bueno, bien, yo si es escalera, me tiemblan un poquillo las piernas, pero si tengo donde sujetarme y veo que en un momento dado tengo como cierta seguridad, no tengo inconveniente. La cosa es cuando no depende de mí y depende de una máquina. Entonces ahí yo creo que me entran todas las inseguridades, ¿no? Y de repente te ves ahí en una cesta o en una máquina que te eleva, y aquella máquina que, ¿sabes? Sí. Aquello, y estás arriba y Y si vas, hace aire, vas haciendo un poquito así Y si hace aire- madre mía, yo me tengo que sentar literal en el suelo de la plataforma para no vomitar, porque es que me entran ganas de vomitar de la angustia que me coge. Entonces yo lo tengo como hartito complicado. Pues igual, como soy muy de tradiciones, porque aquí donde todo es todo muy moderna, me gustan mucho las tradiciones, igual pues haría las fallas al tombe. ¿Eres tradicional? Muchísimo. Sí. Muchísimo. Pues no Mucho. lo aparentas, ¿eh? Me encantan las tradiciones, o sea, aunque yo soy o sea, moderna y me encanta, y extremada, y me encanta lo moderno y me encanta lo extremado, yo nunca olvido las raíces, porque es de donde venimos. Entonces, todo lo que es tradición me parece maravilloso, me encanta, me pongo como un gato con las orejas bien abiertas, porque me encantan las tradiciones y me encantan las cosas, me encanta. Yo una de las fallas que hice en Sedaví para los niños, que ahí no hay medida a tope, pues por hacer la gracia de el tombe, hice el centro de la falla infantil de 3 metros 15, para que la levantaran al tombe con la comisión de los infantiles, porque me parece una cosa tan bonita. A mí me pirra la unidad, lo grupal, cuando nos unimos todos en piña y vamos todos a una. A mí eso me parece tan bonito y tan maravilloso, que ojalá lo hubiese más. Es lo que yo echo de menos y lo que criticaría mucho en esta sociedad. Ojalá hubiese más tradición de piña y de hacer el poble, pues lo que ha pasado con la dana, el poble salva al poble. Esto tendría que ser una constante en nuestra sociedad. Y solo pasa en momentos muy extremos, Muy puntuales. muy Sí. puntuales. Entonces es como, jolines, pues volvamos un poquito. O sea, no tenemos que olvidar evolucionar, pero sobre todo no tenemos que olvidar de dónde venimos. Yo cuando sacaron el eslogan ese del poble, salva al poble, a mí me saltaron hasta las lágrimas. Sí. Porque es que era una verdad como un templo, de decir. Si Todo el no- mundo se volcó. Si no hubiera sido por todos los que ayudaron, por todos los voluntarios que fueron allí a Picaña, a Paiporta, a Sedaví, a Benetúser, ¿Qué hubiera pasado?
hasta que llegó el ejército al cabo de 2 o 3 días. Exacto. Y yo de verdad, a mí es que me emocionó de verdad, porque yo lo que no podía ver es que el señor presidente del gobierno se olvidara de lo que había pasado aquí en Valencia, Sí, le dio igual todo. porque pasó de todo. Sí, fue vergonzoso. Es una sensación de impotencia. Yo en ese momento pensé, ¿yo para qué pago impuestos? Exacto. ¿Dónde van mis impuestos? ¿No? Porque además yo tengo una conocida muy cercana que vive en Paiporta y ella estuvo ahí meses sacando barro con su ex marido, que es muy amigo mío, es como mi hermano aquí en Valencia. Y me decía yo, dice, es una vergüenza. Dice, solo se ha empezado a ver movimiento cuando tenía que venir el rey. Entonces han empezado a limpiar las calles y se han dado una brisa que en un día han hecho lo que no han hecho en una semana. Y eso sí que genera impotencia. Sí. Ver esa ristra de coches de policía que escoltaban al rey, que me parece fantástico, pero ¿dónde estaban hace 4 días cuando hacía falta? Es ahí donde hay el dolor, yo creo que incluso de los que no, o sea, yo creo que esta herida quedará en el recuerdo de todos, porque yo no soy valenciana, soy de fuera, soy adoptada aquí en Valencia, y yo le decía a mi madre, digo, mamá, yo no he perdido nada, pero tengo una sensación de luto interno tan sumamente grande y profunda que no te lo podría ni explicar. Y no he sufrido pérdida de nadie, he tenido gente afectada, pero gracias a Dios todas han salido sanos y tal, pero es como era una sensación de muerte. Salías a la calle y se respiraba la muerte. Era muy fuerte, o sea, pero brutal. Esos 3 días a posteriores, sobre todo, y en Torrent, que nos quedamos pues como una isla, que no había entrada de nada. Me acuerdo que fui al súper y era como, ¿qué ha pasado? O sea, peor que en pandemia. Sí, peor que en pandemia. Peor. O sea, se hacían colas ayer en el Mercadona. No quería darle publicidad. Se hacían colas y habían 2 guardias jurados que dejaban entrar, porque es que dentro estaba, abarrotado de gente. Sí, arrasando. Arrasando todo, porque es que no quedaba de nada. No. Al igual que también no no quedaba veo, de nada. Al igual que, por ejemplo, también, yo es por criticar también que, por ejemplo, todos los comercios que han sido afectados, que luego hubiera gente malnacida, porque no tiene otro nombre, de ir a robarle a esas personas. Sí. Es que si encima les quedaba poco, encima vas tú y lo rematas. Pero ¿cómo tienes la poca vergüenza? Sí. Porque yo lo sé por mediación de conocidos, como hice yo también, que si una tienda de electrodomésticos o un supermercado o tal, es que me han robado, y tú dices, pero ¿cómo puede ser la gente? Entraban a las casas. O a las casas. A las casas que a lo mejor vivía una persona o vivía una pareja de gente mayor y ya está. Es sinvergüenza. Igual. Vamos. Eso fue, vamos. Bueno. Nosotros, con el tema de lo de la Dana, desde aquí pues queremos también saludar a nuestros amigos de la falla de Nouse David, ¿vale? Porque estuvimos ayudando a la comisión, teníamos un ninot en el taller y se lo donamos, que fue una comisión que tenían las 2 fallas las tenían en el casal, en la falla, y arrancó un muro de piedra y se llevó todas las fallas, las 2 fallas se las llevó. Hicieron un llamamiento para que la gente donase ninots y demás. Nosotros donamos un ninot que teníamos en el casal y están muy orgullosos de la gente que gracias a ellos han tenido, tuvieron 2 fallas enormes. Decían, es que en la vida nos hubiéramos pensado tanta ayuda, ¿sabes? Y es que veías que iba una persona a llevarle un ninot y por chiquitín que fuera, les veías caerle las lágrimas, y yo aparte es que soy muy sentimental y enseguida lloro. Yo lloraba porque decía, esto es lo que hay que hacer. Tenemos que estar unidos todos, porque si aquí cada uno vamos a mirar por nuestro ombligo, al final acabaremos matándonos unos a otros. Pero así con todo. Pero así con todo, como todo. Bien digo, y como bien habíais dicho, el pueblo salva al pueblo. Sí. Lo que vi vergonzoso fue cuando vino el presidente del gobierno y fueron las autoridades, menos el señor Mazón. Bueno. El señor Mazón no fue.
¿Pa qué? Bueno, en Paiporta estuvo, lo que pasa que hizo Fuchina cuando empezaron a tirarle barro Sí. y cosas. Salió escaldado y hizo, uy, me voy, Sí, que aquí sí, me parece voy, que solo". que esto no es lo mío. Porque Ya, al final... ya si acaso ya vuelvo otro día. yo creo que el eje principal es que él tenía que haber hecho ya algo en su momento, porque lo que no es normal que yo... o sea, es que además lo recordé toda la vida, yo tenía que ir a trabajar al taller de Vicente, que bueno, le iba a echar una manilla y tal. Y ostras, me vino pues del grupo de teatro, porque hago teatro en La Falla, teníamos ensayo esa noche y pasó un WhatsApp un compañero, mira que del Ayuntamiento de Torrent dicen que a partir de las 3 alerta roja, Sí, sí. no salgáis, no sé qué, no sé cuántos, y yo le mandé un WhatsApp a Vicente y dije, Vicente, no voy a ir. Digo, porque mira, están diciendo esto, digo, y yo creo a ver si voy a ir y luego no voy a poder volver a entrar al pueblo, porque iban a cerrar el pueblo. Sí, sí. Entonces, si a mí ese WhatsApp me llega a la 1:15 de la mañana, yo me libré por ese WhatsApp, porque a mí, a la hora que pasó todo, yo estaría volviendo a mi casa, a Torrent, y se me hubiese llevado el coche el agua. Mi familia todavía vive en Torrent y yo no sé las veces que fui, yo no sé las veces, porque yo vivía en la primera finca que hay a la entrada de Torrente, donde está la rotonda, entrando por Alacuas. Sí. Bueno, pues esa finca, yo vivía en el segundo piso. Y claro, desde que me divorcié, pues yo ya vivo en Montserrat. Yo también he venido como quedó Montserrat. Pero es igual, el coche se me lo llevó la riada en Montserrat. Pero mi preocupación era pues mis 2 hijos, Claro. Claro, porque estaban con su madre y aún entró agua en el garaje, ahí en el garaje donde yo guardaba el coche, que ahora lo guarda mi hijo, y yo temía porque el barranco, lo que es el puente sí. que va de Alacuas a Torrente, Sí. se partió. Sí. Y gracias a que se partió ese puente, no siguió subiendo el agua en Torrent. Porque yo tengo un compañero que vive en la esquinita, justo enfrente de la rotonda. Me decía, se veía el agua, cómo iba subiendo, se oyó el catacrac, y en el momento que se oyó el catacrac se hizo el agua y se paró. Pero de todas formas entró mucha agua. Sí. Entró mucha- Sí. Y hubo mucha gente que perdió las casitas del Chenillet y todo aquello. Toda esa zona se ha quedado en nada. Yo tenía la nave allí, o sea, yo tenía la nave allí en el Chenillet. Yo tengo familia que vive en la zona del Chenillet, del barranco, Y y poca agua les entró, ¿eh? Porque decían, madre de Dios, se ¿Dónde? subieron arriba del todo de la terraza y dijeron que sea lo que Dios quiera. donde yo tenía la nave, se me hubiera ido todo. Sí. Se me hubiera ido todo. Yo tenía el taller por ahí cerquita también, en la calle Valencia, Sí. y estuvo si no llega a reventar el puente, la pasarela de Alacuas, o sea, seguro que en ese bajo hubiese entrado, porque la parte, dijéramos, de nave estaba como un palmo por debajo del nivel del suelo de la calle, con lo cual hubiese entrado y se hubiese encharcado. Pero pues, de todas se hubiese formas, encharcado. todas las casas que habían allí en el Chenillet, hasta Sí. llegar a mi taller, se las llevó todas. Sí. Sí. Se las llevó todas. Y gente, yo, este mismo Y chico... son gente humilde, es Sí, que sí. allí son gente humilde toda y no... A mí el mismo chico que me explicó que vive allí, claro, él tiene el bar del Chesu, que supongo que lo conocerás, ¿vale? Y ahí estuvieron haciendo un poco de acopio, intentando pues rescatar a gente, que bueno, pues rescataron a 2 chicos que salían del barranco, mojados, empapadísimos de agua, que venían arrastrados desde Paterna. Y claro, te cuentan esas cosas y el vello del pelo se te pone, o sea, como escarpias, y dices, madre mía, desde Paterna arrastrados. Sí. O sea, qué trauma. Y escuchando los gritos de la gente, el socorro, auxilio. O sea, yo creo que eso, hasta los que no hemos estado ahí en pleno meollo, solo de imaginárnoslo, ya nos genera como una cosa fea adentro, ¿sabes? Es como, hostia, qué Nos pasó a nosotros. Nosotros, por ejemplo, el taller lo tenemos en Valencia Capital y nosotros vivimos en Valencia Capital, pero es que si íbamos a trabajar al taller, mirábamos nuestras fallas y decíamos, ¿qué hacemos aquí? De todas maneras, La gente pasándolo tan mal y nosotros aquí como si nada y decíamos, no también puede ser. era extraño porque nosotros vivimos en Valencia, pero cerquita de San Marcelino. Y decir,
pensar que aquí nada y aquí al otro lado está todo. Arrasado, es como que no te entra en la cabeza, o sea, no lo ves. Es que alucinábamos. Y estuvimos tiempo, de hecho 1 semana, 2 semanas, que íbamos nada más que a ayudar, no íbamos al taller porque no teníamos la cabeza centrada ni nada. Es que ha sido un tiempo donde tu cabeza, tu corazón estaba allí. Hombre, yo recuerdo de salir, yo recuerdo hasta irme con una bicicleta, porque claro, el coche se me lo había llevado allí en Montserrat, se me lo llevó. Claro, allí habían, pues detrás de mi coche habían 30-40 y delante pues habían pues una fila de 4 o 5 más las palmeras. O sea, en fin, están en la carretera. Y digo, ¿y cómo me voy yo para ver a mis hijos? Pues con una bicicleta, que me dejaron una bicicleta e irme a Torrente para ver a mis hijos. Claro. Pero tenía que ir sorteando porque, claro, la carretera estaba la Guardia Civil, estaba el Ejército y estaba la policía. Claro, me tenía que bajar de la y irme por caminitos para que no me vieran, porque no dejaban pasar a nadie. No. Y además eso, no, que tampoco te dejaban ni moverte. ¿Qué va? Nada. Ni, o sea, yo sé que en Torrent, por ejemplo, claro, Torrent quedó afectado porque quedó aislado, pero realmente de todas las poblaciones yo creo que fue la que menos afectación de casco urbano tuvo. Pero de todas formas, la alcaldesa de Torrente, yo tengo que decir que se mojó y se mojó mucho y hizo todo lo que pudo para... Sí, pero se quedaron, ¿tú sabes la cantidad de voluntarios que se iban a pie porque sí, no... iban a pie desde Torrente hasta Picaña. Y autobuseros que cuando veían a los voluntarios paraban en mitad de la calle, los hacían subir y los recogían porque los acercaban lo máximo posible a las zonas afectadas. O sea, sí que hubo una parte de volcarse y de humanidad, pero jolines, qué pena tener que llegar a unos extremos tan grandes para que nos nazca esto tan bonito que tenemos dentro, porque al final es una cosa súper bonita que tenemos dentro y que deberíamos de poder ejecutar con el vecino de al lado, claro, sin necesidad de que le pase una desgracia. Eso es a lo que yo abogo en algún momento, ¿no? Y a la crítica social que hago, que jolines, que está muy bien, que tenemos que mirar por nosotros, pero no nos podemos olvidar del vecino de al lado, ¿no? Mira, yo, por lo que tú dices, yo ahora tengo, hace tiempo que tengo un problema con el coche, porque yo el coche, claro, cuando yo me divorcié, compré el coche, pero el coche estaba empatronado, en fin, conmigo, en Torrent. Claro, cuando yo me voy a vivir allá a Montserrat, pues el coche, claro, yo me empatrono allí en Montserrat, pero el coche, digo, al coche no le falta, ¿no? Bueno, pues se han acogido a que el coche no está empatronado. Imagínate. Y esas ayudas famosas del señor Amancio Ortega y todo esto, pues aún estoy en lucha con el Ayuntamiento de Montserrat para que comprendan que cuando se me fue el coche, se me fue en Montserrat. O sea, no se me fue en Torrent. Claro. Bueno, pues ya veremos cómo acaba la historia. Ya os contaré y les contaré a todo el mundo cómo acabó la historia del coche mío, porque me he tenido que comprar hasta piezas de desguace para intentar medio arreglarlo, y ha habido gente que me ayuda y me ha dado piezas para poder funcionar con él. Para funcionar. Simplemente para funcionar. Pero que no ha sido fácil, que no ha sido nada fácil. No. Es decir, y continuamos con la historia, es decir, ya veremos y lo que queda, porque todavía pasas por esas zonas, largo. pasas por la Torre, pasas por Alacuás, pasas por todas esas zonas, pero y que, da todavía pero vértigo. Que aquello parecía el apocalipsis. Exacto, que había pasado la guerra. Sí. Y no habían carreteras, habían controles por todos los sitios, estaba el ejército, la policía, la Guardia Civil, en fin. Bueno, y la luz urbana, que no había, o sea, llegada a cierta hora, conducías negro oscuro, Sí, además sí. Con el agravante de que todo estaba marrón, no veías los carriles, no veías Si te nada, ibas a caer. y era como una aventura tercermundista ir a algún sitio a partir de las 7 de la tarde, porque era como, vale, se ha hecho de noche,
pues recemos a la Virgen, porque Claro. aquí igual te estás ya conduciendo como si fueras en el Scalextric, por el medio de la línea, no había tampoco, y ha costado mucho, y sigue estando todo como muy mal. Sigue habiendo zonas realmente abandonadas todavía, montones de coches, barro por doquier todavía, el tema del metro, el tema de la carretera de la autovía que va de Torrent a Valencia, o sea, todavía seguimos con un carril, o sea, y han pasado 6 meses, 7, Sí, 7 meses, 7 meses. Es que ha pasado muchísimo tiempo. Dices, para otras cosas Sí que hay dinero. aprietan el culo y sacan de donde Dinero no y hay, ganas y de para hacerlo. esto. Y luego, por ejemplo, con el tema de la Dana también, yo lo he vivido muy de cerca porque, bueno, yo tengo mi familia, vive en Alacuás, tengo a mi yaya muy malita, la tengo en cama, y luego, por ejemplo, los médicos no podían atenderla. No. Ella tiene una enfermedad que no puede tragar, no puede comer bien. ¿Qué alimentos le dabas a esa persona? Porque lo que No decíais habían antes, alimentos en los supermercado supermercados. Tampoco habían verduras, no había No te de mandaban nada. purés de los hospitales porque no podían llegar a esos sitios. Te tocaba discutir con quien sea para coger, aunque sea un mísero pimiento, porque decías, ¿qué necesito esto para poderle dar alimentos a ella? Y es que, como dice Gio, era tercermundista todo, es que era una locura, vamos, una locura. Pues Y- es un recuerdo que no se nos va a ir, yo creo, No. yo creo que en toda la vida. En toda la No, vida. no, 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 Yo no. creo que en toda la vida. No sé. Lo que sí que tengo que decir y tengo que denunciar que ha habido gente que se ha aprovechado Sí, de la catástrofe, mucha Siempre, gente habrá siempre hay pasado. gente. de mucha gente que ha sacado partido de las desgracias de los demás. Sí. De eso ser un sinvergüenza, Pero en todas las letras. Bueno. bueno, vamos a hablar de fallas, ¿no? O Sí, sea, no vamos estaría a hablar. muy bien. Sí, Bueno, yo me estoy poniendo triste ya. Yo es que hemos empezado y nos hemos liado, Sí, ¿eh? sí, sí. Nada, no pasa Desviado, nada. Desviado. Pero sí. Bueno, Gio, tú que ahora te codeas con toda la burocracia valenciana, Se nos ha hecho de la que Yese. sí, No, ahora sí, lo que ya, arreglada y ahora todo. ya es, yo diría, no hay que hablarle de usted porque no Pero queda- casi, ¿eh? Pero yo me estoy planteando en decirle de usted ya porque No, a mí de tú, porque es la máxima representante y la que acompaña Es al nuestra maestro mayor. vicemaestra, como dice. Sí. Como Al dice maestro Vicente. mayor cuando van a hablar y cuando van a... ¿Es difícil tratar con toda la burocracia valenciana? Yo, sinceramente, no me ha costado. Tengo que decir que, que por parte de todas las entidades con las que nos hemos reunido siempre ha habido como muy buenos acuerdos. O sea, siempre ha habido... Ha habido consenso. Sí, ha habido una escucha, que eso es súper importante, que te dejen un espacio para tú poder expresarte. Ha habido escucha, ha habido interés, en principio, por escucharnos y por poner medidas y cartas en el asunto. Entonces, yo de las reuniones que he tenido como directiva estoy súper contenta por el momento. Hará falta que todo eso que está hablado salga a flote. Pero en principio la sensación es súper positiva. Vale la pena el esfuerzo, porque al final es un grandísimo esfuerzo el que estamos haciendo desde la directiva nueva de reunirnos, de lucharlo por nuestro colectivo, porque al final luchamos por el colectivo al completo. Y bueno, Es que eso que tú dices está muy bien dicho porque yo notaba, y más de una vez se lo transmití a los antiguos dirigentes, que les faltaba un poquito de ganas. Se habían acomodado de tal manera que el agremiado pues no notaba casi ni que tuviéramos directiva, es decir, pero tampoco no creo que haya habido una queja manifestada tampoco por parte del agremiado, me vengo a referir. Yo ahora que yo sinceramente hasta ahora nunca he estado como muy introducida en el gremio porque sí que he estado agremiada, porque me convenía económicamente, claro, y ya no, o sea, el gremio siempre me ha parecido algo muy arcaico, ¿vale? Entonces no me ha interesado pues como meterme de lleno en el gremio porque veía que era como meterte a luchar contra un muro de hormigón, así de claro te lo digo. Ahora que estoy metida en directiva, que en principio yo era un poco de bulto y al final me he metido hasta aquí, pero bueno, también así soy yo,
te tengo que decir que bueno, ostras, estamos intentando darle pues ese aire fresco, porque lo mismo que yo he sentido eso del gremio como agremiada, la gente que no está agremiada, yo quiero que se agremie para poder, con la cantidad de gente necesaria, movernos y tener más fuerza. Entonces, yo lo que quiero es refrescar, yo lo que quiero es que ese olorcito un poquito a naftalina que se olía en el gremio, que se vaya por un aire nuevo, por un fresco, ¿no? Y que gente fresca entre, que podamos aunarnos los jubilados, que os tenemos en una estima brutal, porque como ya te he dicho, aunque somos una directiva joven y muy moderna, somos una directiva que nos encanta la tradición. Los jubilados somos... la historia, sois la historia de nuestro y porque no oficio. nos han dejado hacer más cosas. Porque siempre, pues dijéramos que nos han cortado la carretera cuando queríamos hacer más. Porque claro, la directiva que había, pues no tengo que decir ni bueno ni malo ni regular, pero eran ellos. Sí, ya te digo, yo no puedo juzgar. Entiendo que el que se mete en este vericueto, porque esto es un vericueto, en el que te pones o te metes ahí, pues por amor al arte, como aquel que dice casi por hacer Sí, fallas, pero... que te metes un poco por amor al arte, porque por otro amor no, por amor a esto no es. Pero... Entonces, yo entiendo que en cada momento las personas que han estado en esa posición han hecho lo mejor que han podido con las herramientas que han tenido. Yo no voy a entrar a juzgar si es mejor o peor, porque yo seguramente, en la posición en la que estoy y con toda la ilusión y con todas las ganas de hacerlo bien, seguro que la voy a cagar, porque soy humana. ¿Tú crees? Segurísimo. Segurísimo, yo tengo tan claro en esta vida que soy sincera, que es muy sincera ella. Claro, porque yo tengo muy claro que tengo límites como ser humano, no soy perfecta ni divina, si no, no estaría, como dice mi santa madre, en este plano, estaría ya iluminada, elevada y estaría ya muchísimo mejor. Entonces, si estoy en este plano es porque me tengo que aprender, y se aprende a base de equivocarse. Entonces, yo tengo muy claro que, aunque yo lo hago con la mejor intención, seguramente en algún momento me equivocaré. Pero para mí los errores son aprendizaje, nunca es un error. Entonces, si tú lo ves así y te lo planteas desde aquí, si no te ponen palos en las ruedas antes de empezar, vas con una disposición muy grande a encontrarte cualquier cosa y a tropezarte y levantarte. Mira, yo hay una cosa que siempre me ha dado un poquito de cosa. Es decir, en el 9 de octubre, cuando se celebra el 9 de octubre, pues cada gremio opta por una representación para hacer el pasacalle, y nosotros éramos los mismos siempre, éramos 4. Y a mí me daba un poquito de aquel decir, a ver, ¿qué no se puede hacer un llamamiento? Porque todos eran pues 15 o 20, o sea, cualquier gremio, vamos, pero nosotros éramos 4 o 5, más bien 4 que 5. Y yo me sentía hasta mal de decir, vaya imagen que estamos dando a la cosa. Bueno, y al final creo que el gremio, para mí personalmente, el principal problema que tenemos es que no nos vemos como compañeros, nos vemos como competidores. Y eso en gran parte es culpa de las comisiones. No. Me refiero, escuchar. Al final la comisión te aprieta por el premio, cuando yo lo he vivido en mis carnes. No, es que tú compites con... Y cuando me dicen, tú compites, digo, no te equivoques. Yo creo que no es así. Yo no compito. Tú compites con otra comisión, a mí me compras mi trabajo y con mi trabajo tú te presentas a un concurso. Yo no me estoy presentando a un concurso. Yo lo tengo claro, pero eso no lo tiene claro todo el mundo. Entiendo que ganar un primer premio va muy bien en el currículum, ¿vale? Pero además, eso queda para toda la vida. Sí, y pero al final, para toda la vida, pero dentro, no nos olvidemos nunca, dentro del círculo de fallas. O sea, fuera del círculo de fallas, tú puedes haber ganado 18.000 primeros premios, que te vas a un museo a exponer tu obra, y por muchos primeros premios que tengas tú de fallas, eso no te valida nada. Yo tengo primeros premios en Valencia y en Alicante. No me ha servido de nada, pero en mi currículum ahí está. Sí, queda muy bonito, pero al artista en sí
Pero yo a lo que me le refiero... llena el ego, no le llena Claro. ni el bolsillo, ni le garantiza nada, porque ¿cuánta gente hay que ha recibido un primer premio de sección y al año siguiente no le han renovado? Es que ni siquiera te garantiza la renovación del primer premio. no. Entonces, El primer premio no te da... Nosotros con eso teníamos ese pensamiento de que, porque estamos empezando y no hemos tenido demasiados premios, las cosas como son. Y sí que es verdad que nosotros pensábamos, nos estábamos centrando mucho en, claro, como no conseguimos premios, nos cuesta más contratar. Sí que es verdad que este año nos hemos dado cuenta que no, porque el año pasado fue el primero que no nos llevamos en ninguna falla. Que tú te piensas... Y sin embargo hemos que tú te tenido más piensas contactos que las comisiones no ojean claro, ya y no vi, miran. sí. Sí. Pues claro que miran y ojean y van a ver fallas, los días de fallas, porque hay veces que quieren cambiar de artista y entonces van a Sí, ojo a visor a ver lo que les gusta más, lo que les acomoda más. Sí, gracias a esos, yo siempre lo he dicho, yo estoy súper agradecida a esos frikis falleros Sí. de cada comisión, Sí. que son enfermos de las fallas. Además tú tienes un buen amigo que es Un un grandísimo friki. amigo, gracias a él yo estoy donde estoy, posicionada dentro de mi profesión, gracias a Ferran, lo tengo que decir. Gracias a esta gente, porque si no fuera por ellos es que seguiríamos en la sombra más absoluta muchísimos de nosotros, y gracias a ellos que se dedican a ir a las fallas de Montserrat, que cuando son fallas en su casal no están, porque están rulando todas las fallas de todas las comisiones de Valencia, de todas las poblaciones, buscando aquel que no conoce nadie y que tiene un potencial determinado. O sea, gracias, señores frikis falleros, por la labor que hacéis, porque sois nuestra voz, Sí. en realidad. O sea, son nuestros marchantes, por así decirlo, ¿no? Sí. Esos que se dedican pues a buscar pues eso, a pequeños jóvenes talentosos, ¿no? Que estamos ahí intentando buscarnos la vida como podemos, y de repente llega uno y te dice, te quiero el año que viene en mi falla. Y te contratan en una falla que tiene visibilidad, ya te ven, Entonces, gracias a todos estos, yo creo que sin ellos, incluso te diría que las fallas y los artistas estaríamos más muertos que de lo que estamos. Y yo te veo en las Cortes de Madrid, ¿eh? Madre mía, Manolín. Madre mía, Madre mía. madre mía. Bueno, Clara, a ver, decirme, ¿qué pensáis hacer? ¿Qué pensamos hacer? Sí. Pues mira, Aparte de fallas. Joder, aparte de fallas, pues seguir dando Perdón. guerra. No. Puedes hablar. Puedes Seguir, hablar. a ver, pues aparte de fallas, seguir educando también a los niños a que conozcan nuestra profesión, porque hay gente que viene al taller que a día de hoy, ya no niños, sino adultos, que cuando te ven trabajando dicen, pues esto sí que lleva trabajo de un año. no saben Hay lo gente que se piensa que la falla nace el 14 de marzo de debajo de un azulejo Sí. o de una baldosa, y no es así. Nosotros, por ejemplo, a los niños también lo solemos hacer, porque hay comisiones que nos lo dicen. Tienen a lo mejor una merienda con los nenes y les gusta que vayamos los artistas a explicarle lo que va a ser su falla del próximo año, para luego ellos también poderlo explicar o bien al jurado, o bien a las fallas mayores de Valencia, o lo que sea. Y nosotros estamos abiertos a todo ello, porque también haciendo fallas infantiles pues tenemos que educar, por así decirlo, en lo que es nuestra profesión, que ellos lo conozcan. Si no lo conocen, el día de mañana, cuando yo me jubile, tarde muchos años, igual no hay nadie detrás de mí, Lo o que de pasa- él, o de Gio, o de quien sea. Lo que pasa es que sí que es verdad que cuando plantamos la falla o el primer día de fallas, nos acordamos muchas veces de todas las penalidades que pasamos durante todo el año. Sí. Sí, Y las comisiones no saben no. si, vamos, ni se pueden imaginar muchas veces, porque surgen problemas, porque hay veces que surgen problemas tontos, Pero surgen. Pero surgen. Al final nuestro trabajo es como muy emocional, Sí. ¿no? Sí. O sea, al final ponemos, no sé... Alma, corazón y vida. Exacto, yo cuando tengo un bloqueo emocional, porque he tenido un día en el que igual pues me he cruzado con el tonto a las 3 y se me ha torcido el día. Pues a mí ese día las piezas me salen rígidas, ¿no? Lo siguiente, que es que descarto todo lo que hago. Claro. Entonces me tiro 8 horas en el taller tallando Para nada. para absolutamente nada. Entonces, tiene tanto que ver que nuestro estado emocional esté Lineal. lineal para poder trabajar, que ni se les pasa por la cabeza que una emoción mal gestionada en un momento dado
pueda generarnos un bloqueo de 3 días. Que una emoción mal gestionada puede ser un encontronazo con tu padre, con tu madre, con tu mejor amigo, con tu pareja. Mira, llámale X. Yo ahora mismo, pues por eso suena el teléfono, porque tengo que llevar el coche a un amigo a que me lo termine, a 2 amigos que me van a ayudar a ver cómo lo pueden recomponer. Si el Ayuntamiento de Montserrat viene a bien, pues el darme la pequeña subvención para poder, porque sin el coche Ya. y viviendo allá arriba pues es muy difícil. Entonces pues y más en las condiciones en las cuales pues cuando dejas de trabajar, que tienes que vivir de tu pensión y poco más, Es complicado. pues es muy complicado. Sí. Pero claro, Y los autónomos lo tenemos complicado y para la más jubilación. más todavía. Nosotros, Tenemos una por jubilación. poner el ejemplo, este año anterior, para nosotros, en lo personal, ha sido bastante duro y al final ha sido reflejado también. Sí. Como dices tú, las Sí. fallas ha Se salido refleja. todo. Y cuando llega el día de la planta, encima te llueve, te salen más problemas, te dicen, ya es el mundo. Y cuando hemos pasado... Yo este año ha sido Yes. cerrar el capítulo 2025 de fallas. Por favor, no lo quiero volver a abrir. Que nadie me vuelva a preguntar por el día de planta, porque es que ha sido horroroso. Llegar a una comisión, plantar y oírte críticas. Eso una. 2. Mojándose la falla. Mojándose la falla, y- mandas a que por favor tapen, ya no mi trabajo, su falla, y te dicen que si se moja se ha mojado, pero luego no te quejes. Entonces hay muchas cosas ahí que dices, "Uf, que pase este año, por favor". Luego, Yo- aparte de eso, en lo Sinceramente. personal, se te acumula, como dices Todo. tú, cuando plantas, se te viene todo, Todo, encima. todo. Porque vas pensando, dentro de 2 días o dentro de 3, cuando se quemen las fallas, tengo que hacer esto, aquello, lo más allá. Sí, Y tengo que mirar esto y tengo que hacerlo otro. sí, eso sí que es verdad. Y dices, y lo tengo que hacer. Hay Hay que que seguir cambiarlo adelante. todo. Es un trabajo que necesita muchísima inversión de tiempo. Y muchísimo cariño. Exacto, y ya desde el minuto 0, porque cuando tú estás planteando un boceto con una idea, bueno, pues yo por lo menos busco información, hago un poco de investigación, ¿no? Para darle pues más peso a ese lema o a la temática de la falla, ¿no? Eso necesitas pues unos días de estar metida dentro del ordenador ahí buscando como una loca. Pues 1000 cosas, ¿no? Luego toda aquella información recógela, pues críbala, ¿no? Porque hay de todo y habrán cosas que te valdrán y otras no. Y luego busca escenas que te encajen, que te funcionen, diseñalas, dibújalas, Píntalas, dale color. Luego llévalas al 3D, porque yo porque pues por lo mismo que ellos, yo este año a nivel personal pues he tenido un vericueto importante en mi vida. Entonces, como en agosto ya me dijeron este es el vericueto que hay, dije, pues señores, lo digitalizo todo, porque me voy a ver incapaz de coger un cacho de corcho y ponerme a tallar como he hecho todos mis años, porque yo nunca he digitalizado nada. Creo que una fallita, un centro, aquello por hacer el volumen grande que te quita menos tal, pero todo lo demás lo modelaba yo en bloque. Yo este año he dicho que no puedo, y el año que viene va a ser exactamente igual, porque el vericueto que tenía el año pasado en agosto sigue estando en mi vida. Entonces es como, pues no me puedo permitir el lujo de ir un día al taller y que no me salga la faena. Entonces, si te la dan ya fresada, pues bueno, pues la llevas al sitio, tienes que hacer una faena, pero es una faena mucho más automática, en la que no tienes que dar tanto el alma. Eso nos ha pasado. Pues, Digo yo, una pregunta tonta. A ver, Cuando una mujer está en el taller y está con su marido en este caso, eso vas a tener que contestar tú. Me acomodo. te acomodas, acomódate. claro, Me preparo para las tortas. después hay que hacer la comida, hay que ayudar a hacer la casa, hay que ayudar a escurar, ni a que escurar. Es 2. És 2. Si uno fa taller, l'altre es cura. Y si uno es cura, l'altre fa taller. Aquí el que hace las cosas de casa, el otro se queda Es trabajando. Esto va así. Y la verdad, mira, Es que muchas veces hay que hacer en la comida del día siguiente, prepararla
Porque claro, pues a lactosa pues tenemos el vicio de ir a comer. Sí, de comer. Hay que preparar la comida. Nosotros vivimos en el taller, por así decirlo. Sí, como todos. Exactamente, como la mayoría. Entonces, pues como somos marido y mujer, como dice todo el mundo, que hay gente que a día de hoy no lo sabe. Qué bonito queda, qué bonito queda. Porque hay gente que aún a día de hoy nos pregunta. Claro. Es que es verdad, hay gente que nos pregunta, ¿pero sois marido y mujer? Hombre, sí, claro. Pues si yo salgo a hacer la compra para comidas. Falta decirle, viva los novios. Entonces, si yo salgo, por ejemplo, a hacer compra para hacer comidas o lo que sea, pues él se queda en el taller, pues a lo mejor ya no haciendo falla, a lo mejor haciendo facturas de ordenador, haciendo bocetos como dice Gio, hace muchas cosas más él hace más cosas ahora también de ordenador y demás, porque no puede físicamente coger peso porque está mal de la espalda, que eso es otro problema que tenemos en el taller. Y como bien dice Gio, el estar cogiendo un trozo de corcho y modelando ahí, pues tenemos ahí un grave problema, que es toda la enfermedad de Raúl, y claro, pues dices, digitalizamos y es más rápido. Eso es muy complicado. Yo no lo sabía, pero es muy complicado. Pero te voy a decir una cosa. Aquí un servidor tiene 14 operaciones. Él tienen que hacerle una y... Yo llevo 14. Yo llevo sobre 12 tornillos, más aparte 4 placas, 2 más para abajo, y yo sé la de veces que he salido y he entrado en un quirófano, porque cada vez que entraba me ponían 2 tornillos, 3 tornillos. Pues por eso te digo que hay que digitalizarlo todo para que la faena salga rápida, porque luego dicen, Clara, es que Raúl aún está con lo de la espalda. Sí, pero no pasa nada. Es organización pura y dura. Sí, porque vosotros os tenéis el uno al otro, pero yo vivo sola. Claro. ¿Sabes? Toca... Que me toca hacérmelo todo yo. A mí me toca cocinarme, comprarme, trabajar. Qué lástima, ¿eh? ¿Verdad? Yo, Si es que... yo muchas veces yo me miro a mí y digo, qué lástima. Qué mal aprovechado estoy. Yo también lo pienso, digo, qué mal aprovecha y gastas, pero Sí. Oiga, estoy feliz. Que se nos van los años. Sí, pero yo, por lo menos me van felices, yo no tengo que discutir con nadie, por eso- ni consensuar que veo en la tele, ¿sabes? Estas cosas, yo llego a mi casa y pienso, Yo por oye, eso ¿qué siempre, me apetece? ¿Sabes? yo tal día como hoy, pues digo, pues vamos a promocionarnos, ¿no? Decir, Sí, sí. solteros los dos, sin compromiso. Y yo sin responsabilidades, que no tengo Y- hijos, una gata. Y una yo gata. tengo mis hijos que ya son muy Claro, pero mayores. los gatos La ya gata. es diferente. La gata Bueno, que es la reina. la gata, déjatela estar, que la gata tiene su carácter, ¿eh? Que a mí me tienes que aguantar, pero a la gata también. Creo que tiene peor carácter. Creo que tiene peor carácter que yo, la gata. Yo tengo mis hijos que son maravillosos los dos, lo que pasa es que ya son muy mayores. Bueno, Porque mi no, hay hijo- no hay nada, no hay hijos tampoco, Porque mi que ya hijo son mayores. ya tiene 34 a hacer y mi hija tiene 25. Los tienes criados. Por eso, que están Entonces- criados, no hay problema de hijos. Entonces, ¿qué Ya pasa? está. Que No tiene nada. que bueno, que estoy orgulloso porque ellos han salido de las fallas. Y lo que hay, que se lo ha quedado su madre, salió de las fallas. Las fallas, sí. De todo el trabajo. Pero yo sé las fallas que he hecho. Claro. Y yo sé las fallas que he hecho, que todos los años yo rondaba las 10 fallas, todos los años. Si es que si miramos atrás, yo no llevo tantos años haciendo fallas. Desde porque las llevo- 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, todos los días. ¿Llevas poco tiempo, Gia? ¿Tú también? A ver, yo llevo... Hablé. pues, igual llevaré, espérate, déjame que piense, pues 11 años haciendo fallas, mías propias. 11 años. Más lo que estuviste por ahí en... Sí, bueno, luego los talleres. estuve un añito y pico en el... Porque hablé el otro día, el día de la comida, justamente en mi mesa estaba el señor Real. Me encanta Paco. Claro, Y- para mí Paco es... Y es- cómo no, pues saliste tú a la palestra. Claro, cómo no. Sí, a ver, Que- yo tengo que decir que Paco fue el que me abrió, el primero que me abrió las puertas de su taller, gracias a que me tiré 6 meses o 7 con Paco tirando cartón, porque fue lo único que hice, porque me enseñó muchas cosas, pero yo, mi trabajo era echar cartón, tirar cartón. Sí, pero me dijo no sé qué de las gallinas que te se olvidó echarles de comer alguna No vez. tenía gallinas, Oh. no, para que entonces se le está yendo la flapa a Paco. No tenía gallinas, tenía las jaulas, pero no habían gallinas. Tenía la gata. De todos los animales posibles, menos caballos y avestruces grandes,
Tenían las jaulas, tenía de todos los animalitos. Sí, yo cuando llegué a ese taller se acababa de trasladar y lo primero que hicimos fue como organizar, y claro, me empecé a ver jaulas de pollos, digo, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? Y tenía gallinas, sí, pero cuando yo estuve con él, en ese impasse no tenía gallinas todavía en el taller, las iba a tener a posteriori, pero conmigo no. Pero gracias a echar cartón con Paco Real, tuve la oportunidad de trabajar con Miguel H. porque estaba haciendo una falla con molde y necesitaba a alguien, o sea, un cartonero, como se suele decir, que supiera hacer fallas de cartón de toda la vida, y él no tenía el conocimiento ese, entonces le hablaron de mí. Una pregunta para los tres, y discúlpame, ¿con quién habéis aprendido más el oficio? ¿Con quién? ¿Con quién? Ostras. Yo creo que un poco, yo por lo menos personalmente sí que tuve 4 inputs de Paco, algún soporte de Miguel H., pero yo tengo que decir que los vericuetos los aprendes a medida que te los vas encontrando. Yo puedo decir que de forma autodidacta ha sido como casi yo más he ido aprendiendo, preguntando a compañeros. Mostrando interés. Exacto. Simplemente, pues eso, escuchar a gente más mayor, que tiene más conocimiento que tú. Pero no me mires a mí cuando digas eso de mayor. Te queda mal. Vale, pues gente más mayor, mayor que tiene más conocimiento que tú, escuchándoles, pidiéndoles opinión, haciéndoles caso, evidentemente. Y pidiendo ayuda, pero no ha sido como una persona en concreto. Yo creo que han ido siendo personas que se han ido cruzando en mi camino, que por idiosincrasia pues nos hemos ido encontrando y hemos ido compartiendo formas, y al final yo me he hecho mi propia forma de trabajar. Yo siempre lo he dicho, yo trabajo a mi forma, pero si a mí me llaman de un taller para trabajar, yo no sé nada. ¿Y ustedes? Yo entré con Rubén Canet y nada, y preparaba, lijaba y daba bases de pintura nada más, y luego ya estuve 2-3 años con él, cerró el taller y de forma autodidacta en casa iba aprendiendo a modelar corcho, y poquito a poquito, hasta que llegó un momento que ya pasamos a hacer ninots, y de ahí dijimos, lo siguiente tiene que ser una falla, si no... ¿Y cómo la convenciste a ella? No había más narices. No había más narices, la verdad. Porque como bien ha dicho Gio al principio, aquí este señor friquifallero de fallas, porque él es friquifallero de fallas. Se le ve. Le encanta. ¿Y si nos montamos un taller de fallas? Ya que ahora te has quedado sin trabajo, porque estuve con Rubén Canet, como él igual, como cerró el taller, pues yo me quedé sin trabajo, él sí que tenía otro trabajo. Y nada, montamos el taller, me llevó al taller y dijo, venga, vamos a empezar. Sí, y pero así. te llevó para trabajar. Sí. Él dijo, ven que te voy a enseñar un chiringuito que me he montado. Yo lo digo, y él muchas veces me dice, pues no, digo, pues sí, yo gracias a Rubén he aprendido muchas cosas, y luego gracias a él también, porque yo empecé después de él. Pero puedes decir, me llevó engañada. Sí, bueno, sí. hay quien te lleva al huerto, y el artista fallero te lleva al taller. Claro, es que es así, es que no hay más. Pero como dice Pero yo, sí. al final es lo que yo, por ejemplo, cuando Más hablo autodidacta con otros artistas y escucho hablar de la forma de trabajar y todo, digo, ostras, por favor que no vengan a mi taller, porque yo no hago nada de eso. O sea, yo no sé cómo cada uno se trabaja tiene fuera. sus maneras de... A ver, cada uno hace lo que sabe y lo que puede. Es Sí. decir, y al fin y al cabo, pues son fallas. Al final somos creativos y cada uno tenemos nuestra forma. Claro. Y creo que está bien, al final el resultado es exactamente el mismo. Es una falla es una falla que se planta en la calle, que se quema, te gustará más el estilo, la forma o menos, pero al final no deja de ser, pues eso, una crítica o una obra de arte que tú dejas 4 días en la calle, que eso me parece fantástico, que es lo que me enamoró a mí de las fallas. Sí, y hay cuando vine aquí. y yo en este caso, que me encargaba de la carpintería, de montar los remates, de montarlo todo, para mí era, o sea, tenía que mirar a ver el peso, a ver si hacía una torre, si la hacía hexagonal, si la hacía recta, pero después preparar la caja, el mechón, lo que tenía que llevar. Yo tenía un pintor que murió en un accidente y estuvo conmigo, pues yo qué sé, los años que ha estado conmigo, pero haciendo lo que él hacía, que era tirarse en parapente y demás. Era capitán de barco, se tiraba, bueno, vivía solo, era
como dato multifuncional, ¿eh? para Era apoyar grandísima la tarde, persona. vivía solo, ¿no? Pero vivía solo. No se hablaba con la familia, pero él A su marcha. iba a su rollo. Y me pintaba a mí y a otro más. Pero la pintura exquisita, todo lo que pintaba él, vamos, maravilloso. Sí, Pero- nosotros también pero nos lo murió, hacemos todo. Pero murió de la peor manera. Nosotros, pues también nos lo hacemos todo. Carpintería y todo. Desde el principio de idea Hasta el final. hasta el Hasta el final. final. Bueno, yo, desgraciadamente, Tenemos que acabar, ¿no? pues tenemos que dejarlo aquí porque si no ahora mismo nos va a tirar de todo. Ese Sí, el señor técnico- ese señor que está ahí sentado, que me está mirando ya, está empezando a mirarme mal. Y ya voy a acabar, chaume, ahora sí que voy a acabar. Espero que os lo hayáis pasado bien. Sí. Sí, Sí. ha sido una Que- tertulia muy entretenida. Sí, ahora la seguimos en el bar. Que a mí me supo mal lo del otro día porque digo, ya ves tú. No, Que va para nada. Si nosotros fue, no sé, fue increíble Pero por lo sentarse en menos- la Nos misma gustó mesa mucho, que- porque Pero- escuchar también a Victoria fue muy bonito. Victoria es una... Yo fui la noche de la Mare de Déu, cuando va toda la gente allí paseando desde los pueblos y vi a la banda municipal de Valencia tocar, que a mí eso me encanta, a mí la música esa me encanta. Y después cantaron Albaes y demás, y me hubiera gustado que hubiera estado ella. Pasa que es una señora ya muy mayor, Pues tiene mucha voz, ¿eh? Para los 80 y largos, 84 años. tiene una voz exquisita, vamos. Espectacular. Sí, Muy agradecido de verdad que hayáis venido, encantado Gracias de la a ti. vida. A ti, como Y- siempre. Gracias a ti. Gio, un placer. Gracias, igualmente. Yo, en fin, para lo que necesitéis, aquí me tenéis. Lo sabemos, lo Si sabemos. la anterior directiva hubiera hecho lo mismo que no hubiera sido tan cerrada, que hubiera abierto un poquito las puertas y hubiera pedido ayuda para cambiar todo aquello, a lo mejor, no sé. Pero Yo por mi parte siempre vais a tener mis orejas dispuestísimas a escucharlo todo y yo sobre todo a preguntaros que me expliquéis, pues como el otro día me contaste la tradición del pino de toda Sí. la vida, que odio esa frase cuando... ¿Del pi? Sí, La planta del pi. la planta del pi, la que se hacía, la real, la antigua, que me pareció maravillosa. Yo eso ya he luchado, estoy ahí en lucha con el maestro mayor para hacerla de forma paralela a la FP, porque me parece que eso hay que recuperarlo de alguna manera. Pues con lo cual- el pino lo traían del monte, porque hay determinados pinos que los puedes cortar. Y entonces se marchaban el día de antes y se iban y cortaban el pino que les decía el forestal, ese pino. ostras, Tuviera- pues qué guay. No se veía. Tuviera 3-4 metros, pero hay pinos que los tienen que cortar. Sí, sí, sí. Entonces se venían en la furgoneta de uno, se traía el pino y al día siguiente pues hacía la planta del pino. Y se quitaba la tapa de la alcantarilla que hay allí en el cruce y se metía el pino y se ponían las cuñas para que aguantara y todo decorado, todo... O sea, a mí me encantaría recuperar esa tradición. Hombre, pues eso ¿sabes? tendría que Vamos. ser bonito, ¿no? La verdad. Claro. Pero Sí. ya después, cuando empezó lo de la FP, pues se dejó de hacer y ya pues se empezaron a plantar las cosas, las fallitas esas, o medio fallitas que hacen los chavales y las chicas. Entonces ya pues digamos que se ha perdido un poquito lo que es Pues La habrá que tradición. intentar, habrá Sí, que sí. intentar recuperar esas cosas, ¿no? celebrar la Navidad un poquito más con sabor a Navidad. Sí. Más a la tradición, a lo que era de siempre. Eh, como se dice. yo para plantar una fallita, pues yo qué sé, que tiene su valor, que tiene su Hombre, encanto, sí, claro. que tiene su cosa, pero Y que también tiene un sentido, porque le das como sentido a lo que hacen los del ciclo, que al final también les hace ilusión. Claro. Pero no hay que dejar de hacer una cosa para hacer otra, se pueden hacer de forma Sí, paralela. puede ser paralela, Que al sí. final, pues el PI de la FP es muy el PI de la FP, y por nuestra parte, los agremiados con los jubilados. Yo me aunaría ahí a subirme al monte y luego, escúchame, si hay que reforestar para poder No. tal, pues se hace un día de el gremio reforesta y todos los agremiados a plantar un pinico, oiga, ¿sabes? O sea, hay que mirar alternativas. Ya me estás que dando se faena, ¿eh? Sí, Ya me sí. estás dando faena. pero el pino se habla con el forestal de Toque. donde toque y te dice ese lo puede cortar, lo pueden cortar y se lo pueden llevar.
Pues O sea, yo sé que lo haría, vamos. Mira, Gio, Pero- aquí me tienes. Una que lo haría. Y los jubilados, También. vuelvo a decir ¿Ves? que estamos aquí para todo, para lo que haga falta. Muchísimas gracias. Juan Carlos. Porque yo sé que ellos me lo han dicho y yo, conforme me lo han dicho, te lo digo. Perfecto. Para lo que haga falta. Muchísimas gracias. Gracias A ti. por todo y A hasta ti la siempre. próxima. Hasta la próxima vez que nos volvamos a ver. Muy bien. Aquí. Aquí o donde sea. O donde O sea, donde pero sea. aquí en la tertulia de artistas falleros. Gracias a todos. Buenas tardes.